Bueno, en esta clase vamos a ver las relaciones del derecho administrativo, los métodos de interpretación y aplicación del derecho. Bueno, el derecho administrativo, como toda rama o disciplina del ordenamiento jurídico, mantiene relaciones con otras. En algunos casos serán relaciones de coordinación, en otras de subordinación. Claramente, la relación de subordinación del derecho administrativo aparece en su vínculo con el derecho constitucional y también con el derecho internacional de los derechos humanos. Con las otras ramas del derecho mantiene vínculos cooperativos, complementarios, de remisiones, como enseguida vamos a ver. Una cuestión muy importante tiene que ver con el modo como se interpretan, ¿no?, las normas de derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama del derecho público, ¿no? Ya hemos visto en una clase anterior cuáles son los criterios para distinguir entre el derecho público y el derecho privado. Es un tópico que tenía antiguamente más importancia. Hoy por hoy se consideran que todas las ramas del ordenamiento jurídico tienen algunos principios de derecho público, por más que integran el campo del derecho privado, de modo que no se presta tanta atención, pero dogmáticamente sigue teniendo alguna importancia. Bueno, básicamente recuerden que las normas del derecho público se caracterizan por estatuir relaciones jurídicas entre partes desiguales, porque por un lado está el Estado, que representa el interés general y que por lo tanto es poseedor de atributos, de poderes, de potestades que exorbitan las que serían razonables o legítimas en las relaciones entre privados, ¿no? Entonces, las normas del derecho público se caracterizan como regla general por estatuir relaciones jurídicas o situaciones o conformar situaciones jurídicas en las que aparece la subordinación. No es un atributo exclusivo del derecho público, ¿no? En el derecho laboral, por ejemplo, aparecen algunos supuestos de subordinación cuando consideramos las potestades que tiene el empleador sobre el trabajador, y también en el ámbito del derecho privado, cuando, por ejemplo, analizamos el instituto de la responsabilidad parental, ex patria potestad, donde aparecen también poderes de los progenitores o responsables sobre los menores sujetos a esa potestad. Pero en el caso del derecho público, la subordinación se justifica por el carácter desigual de las partes, en el sentido de que una titulariza el interés público y la otra el interés privado. Bueno, dicho eso, ¿cómo se hace la interpretación, ¿no?, de las normas del derecho administrativo? Bueno, más allá de que sean útiles en general todas las técnicas, ¿no?, y las herramientas que provienen de las distintas escuelas de filosofía del derecho y hermenéuticas, hay una cuestión que debe tenerse muy presente, que es justamente esa, la de que una de las partes de la relación jurídica administrativa, que es regulada, estatuida por las normas de derecho administrativo, es el Estado, y en particular un órgano específico del Estado, que es la administración, que titulariza, ejerce, representa, es vicaria del interés público. Por lo tanto, el interés público es como la atmósfera interpretativa, ¿no?, la atmósfera hermenéutica dentro de la cual tienen que interpretarse las normas de derecho administrativo, conjugado adecuadamente, obviamente, con los derechos humanos, ¿no?, inalienables, inherentes a la dignidad de la persona humana. No se trata de un principio de interpretación transpersonalista que en miras a privilegiar el interés público destruye o aniquila los derechos privados. La circunstancia de ser también el derecho administrativo parte del derecho público también condiciona la interpretación
y la resolución de casos en aquellos supuestos en que no hay norma, en que hay una carencia de norma, en los supuestos lagunosos o de inexistencia de caso administrativo previamente regulado. Bueno, en ese caso, la, la interpretación tiene que hacerse sobre la base de la recolección de materiales normativos provenientes de otra rama del derecho público como primer lugar al cual ir. Quizás un caso no está resuelto puntualmente por las normas de derecho administrativo, pero se puede resolver ponderando y aplicando al caso particular principios del derecho constitucional o principios o normas que están reguladas, por ejemplo, en el derecho tributario. Entonces, esta primera solución ante la carencia de un caso administrativo no resuelto, de acudir a normas o principios de otras ramas del derecho público, permite resolver la laguna normativa a través de la subsidiariedad, de la aplicación subsidiaria de otras normas del derecho público, casi siempre del derecho constitucional. Hablamos de subsidiariedad y no de analogía. ¿Por qué? Porque si la laguna la llenamos con normas de otra rama del derecho público, recuerden que en todas las ramas del derecho público aparece la característica de que se regulan relaciones jurídicas desiguales, porque una de las partes es el Estado. Entonces, no hay que adecuar esa norma que tomamos prestada de otra rama del ordenamiento jurídico, no hay que adecuarla a la peculiaridad del derecho administrativo que regula una relación de subordinación donde prevalece el interés público sobre los intereses privados. Porque al provenir del derecho público esa norma o ese principio que tomamos prestado para integrar el ordenamiento jurídico administrativo y resolver el caso, esa peculiaridad ya está contemplada. La analogía, en cambio, es necesario cuando no proveyendo el derecho administrativo, el resto del derecho público, una norma, un principio, alguna solución útil, justa, viable para resolver el caso no resuelto, tenemos que ir al derecho privado. Bueno, cuando vamos al derecho privado, básicamente el derecho civil, la integración del ordenamiento jurídico administrativo se produce con una técnica distinta de la aplicación subsidiaria de normas de derecho público. Acá hay una aplicación analógica de normas del derecho privado. ¿Por qué hablamos de analogía? Porque las normas y los principios del derecho privado, que están programados para regular relaciones jurídicas entre iguales, relaciones de coordinación y no de subordinación, no sirven en forma bruta y sin ninguna adaptación a la característica propia del derecho administrativo para resolver sus lagunas. Hay que adaptar entonces esa norma o ese principio a las características peculiares que definen al derecho administrativo, a su régimen administrativo, a la exorbitancia de los poderes que tiene la parte pública como vicaria del interés general que tiene la administración. Entonces, en derecho administrativo, en general, no hay reglas, escuelas específicas que suministran herramientas y técnicas para la interpretación del derecho. Recibimos todo ese arsenal de doctrinas, de técnicas, de métodos que provienen de la teoría general del derecho. Sí hay que tener en cuenta la preeminencia del interés público y de otros principios que oportunamente hemos visto en la unidad anterior para ponderarlos antes de establecer la solución del caso, y cuando hay una laguna o un caso administrativo no resuelto, el ordenamiento jurídico debe integrarse primero acudiendo a otras normas del derecho público que por ser de derecho público no necesitan de un esfuerzo de adaptación típico del método analógico para ser aplicadas directamente al caso administrativo, se las aplica subsidiariamente y si no es posible integrar el ordenamiento jurídico administrativo por esa vía, se recurre a normas del derecho privado.
En ese caso hay una aplicación analógica porque, insisto, hay que adaptar las relaciones jurídicas del derecho privado a las peculiaridades de la relación jurídica administrativa. Simplemente para concluir este ítem, aclarar que a veces creemos que estamos aplicando normas del derecho civil al derecho administrativo y en realidad son normas generales del ordenamiento jurídico, pilares, fundamentos del ordenamiento jurídico, que metodológicamente, como el derecho civil es el derecho común, están localizadas por un tema de metodología, insisto, y no por la naturaleza jurídica de esas normas en el derecho civil. Por ejemplo, el modo como se computan los plazos para que entren en vigencia las leyes, los bienes del dominio público, comparándolos con los del dominio privado, la prescripción, si fuera el caso. Bueno, son instituciones generales del derecho que están ubicadas en el Código Civil por una razón metodológica y por lo tanto cuando se las aplica al derecho administrativo, no obstante ser extraídas de textos, de normas, de cuerpos normativos que integran el derecho civil, como conforme a su naturaleza no son normas de derecho privado, sino que integran la parte general del derecho, se las aplica subsidiariamente, no por analogía. Y vinculada a la cuestión de la aplicación de normas del derecho civil al derecho administrativo, van a ver en los textos que hay una consideración sobre por qué algunas instituciones están en el Código Civil aún siendo de naturaleza administrativa. ¿Y por qué se justifica eso en la estructura de nuestro Estado federal? Ustedes saben que en materia de derecho de fondo, artículo 75, inciso 12, la Constitución Nacional prevé la unidad de legislación. Solo el Congreso Nacional puede dictar las normas que integran el Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal, el derecho laboral y de la seguridad social, etc. En cambio, las instituciones de derecho público son reservadas por cada una de las provincias, de modo que hay pluralidad de régimen jurídico. Tanto el Estado federal en lo que hace a los asuntos de derecho federal, como los estados provinciales regulan sus propias instituciones de derecho público. Bueno, hay algunas instituciones que para evitar el escándalo jurídico resulta necesario y conveniente también desde esta perspectiva, o es útil desde esta perspectiva, es valioso que estén en el Código Civil. Por ejemplo, la delimitación entre bienes del derecho del dominio público y bienes del dominio privado. Si no estuviera en el Código Civil y lo regulara cada jurisdicción local por sí misma, llegaríamos al escándalo jurídico de que lo que es un bien del dominio público en una provincia o en una parte del país no lo sería en otra. También hay un impulso hacia la unificación en el mayor grado posible de normativa en cuestiones de derecho procesal administrativo, para que los procesos administrativos y el acceso a la tutela judicial efectiva no sea tan disímil a lo largo de las jurisdicciones del país. El derecho procesal, lo mismo que las normas de derecho público, bueno, el derecho procesal es una institución de derecho público local, como ustedes saben, es una competencia de las provincias regularlo. Bueno, dicho esto, y antes de hablar puntualmente de las relaciones con el derecho público, tenemos pendiente la definición de las características del derecho administrativo como disciplina jurídica. Ya en una clase anterior nos hemos referido a los grandes caracteres y principios del derecho administrativo. Acá es simplemente en la ubicación dentro del mundo jurídico, del mundo disciplinar jurídico, que vamos a hacer referencia a algunos de sus caracteres. Bueno, en primer lugar, es una rama del derecho público y no del derecho privado. Dentro del derecho público, obviamente, si bien está cada vez más internacionalizada o incidida, ¿no?, por el derecho internacional de los derechos humanos
y sus alcances, la jurisprudencia que surge de sus órganos de aplicación, es una norma de derecho público interna. El estudio en particular de las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, la OEA, el Mercosur, eh, sus órganos internos, los poderes que tienen esos órganos, sus atribuciones, se parece al derecho administrativo. Algunos hablan que es un derecho administrativo internacional, pero en realidad eso integra el derecho internacional público. Es una rama entonces del derecho público interno, es de carácter local. Dijimos hace un rato que en virtud del reparto, ¿no?, de competencias y coordinación de poderes entre la nación y las provincias establecido en la Constitución, estas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también conservan el poder para regular sus propias instituciones de derecho público. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunas peculiaridades, han salido a la luz recientemente con el fallo de donde se declaró la inconstitucionalidad de la provisión de clases presenciales por parte de la nación en el ámbito de la ciudad. Tiene un estatus especial, pero bueno, eso requiere un análisis particularizado. Para generalizar, digamos que el derecho administrativo es local. Entonces, es una rama de derecho público, interno, local. No es como el derecho constitucional federal o el derecho internacional que rige de la misma manera en todo el país, sino que el derecho administrativo convive. El derecho administrativo federal, que es accesorio, una consecuencia de las instituciones, de las competencias que la Constitución le asigna al gobierno central, con los derechos administrativos locales, emanados de cada provincia e inclusive de cada municipio, en el supuesto de que tengan autonomía normativa y sus cuestiones de derecho administrativo no estén reguladas por la legislatura provincial. Es local incluso el derecho administrativo federal, con la peculiaridad de que la localidad del derecho administrativo federal abarca todo el territorio nacional. Por eso son importantes también las relaciones, los conflictos y el modo como se resuelven los conflictos cuando se aplican en un mismo territorio normas de derecho administrativo federal y normas de derecho administrativo local. En ese supuesto, deberíamos verlo más adelante, pero anticipo, en ese supuesto, bueno, por imperio del principio de supremacía jurídica del ordenamiento jurídico federal sobre los locales, el artículo 31 de la Constitución Nacional, prevalecen las normas de derecho administrativo federal. Por supuesto que cuando está agotada toda posibilidad de interpretarlas armónicamente y de que convivan los efectos de la norma federal con las locales. La Corte tradicionalmente dijo que cuando no es posible esa convivencia armónica, la norma de derecho administrativo federal desplaza a la de derecho administrativo local. El fallo de hace unos días, ¿no?, dictado en el caso de este DNU, que prohibió las clases presenciales en el AMBA, es muy peculiar porque altera, ¿no?, o modifica esa regla secular de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Apelando al principio de lealtad federal, en definitiva, este fallo recientemente emanado del Alto Tribunal, lo que dice es que sí, prevalecen las normas de derecho administrativo federal cuando sean incompatibles o repugnantes con la vigencia simultánea de las normas de derecho administrativo local, siempre que no se haya lesionado el principio de lealtad federal, ¿no? Un principio que en definitiva se va a ver quebrantado cuando el titular de la provincia o del municipio de que se trate impugne judicialmente la norma federal. Significa entonces que ahí la norma federal fue dictada sin un acuerdo previo en el marco del principio de lealtad federal con la jurisdicción local. Entonces está la presunción de que es inconstitucional, salvo que el Estado federal demuestre la necesidad
que justifica el dictado de la norma, pero hay como una inversión en la carga de la prueba. Simplemente para tener eso en cuenta, ¿no? Que ahí ha habido una modificación, una relevante, ¿no? Alteración dogmática en la interpretación de este ítem del sistema federal. Sigue rigiendo el principio, no podría ser de otra manera, porque el artículo 31 de la Constitución establece la supremacía jurídica de normas federales sobre las locales, y la Constitución determina también, recuerden que los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir sus normas, pero la Corte ha condicionado eso en virtud del principio de lealtad federal, de modo que la impugnación judicial por parte del titular de una jurisdicción local demuestra que no ha habido consenso, que no ha habido acuerdo para el dictado de esa norma federal, y hay como una carga entonces a cargo en cabeza del Estado federal de justificar la necesidad imperiosa de la medida. Si no lo hace de manera satisfactoria para el tribunal, que normalmente será la Corte Suprema, porque son juicios o contiendas entre unas provincias y el Estado federal, si entonces no se justifica esa necesidad perentoria que motivó el dictado de la norma o de la restricción o del ejercicio del poder policía federal, bueno, el tribunal declararía entonces la inconstitucionalidad. Bueno, relaciones. Con el derecho constitucional, obviamente, hay una relación de subordinación. Se ha dicho que el derecho administrativo desarrolla todos los capítulos cuyos encabezados o títulos están en el derecho constitucional. Bueno, esto es cierto, lo que quizás no es tan cierto es que se aplica solo en el derecho administrativo, porque siendo la Constitución la norma fundamental del ordenamiento jurídico de nuestro Estado, en realidad todas las ramas del ordenamiento jurídico tienen el fundamento en la Constitución, y sus regulaciones son como una capilarización, ¿no? Un efecto sum, una regulación en detalle de principios, ¿no? Que ya están de alguna manera regulados en la Constitución. Sin embargo, en el derecho administrativo esa sujeción es más importante. En primer lugar, es fundamental el derecho administrativo para operativizar las atribuciones, ¿no? Que el gobierno federal recibe de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene, recordarán, de derecho constitucional como dos partes, ¿no? La parte donde se enumeran los principios que estructuran al Estado, las declaraciones, los derechos, la parte dogmática, ¿no? O el Estatuto de la Libertad, como la llaman algunos autores, y por el otro lado la parte orgánica, o el Estatuto del Poder, donde se organizan los órganos del gobierno y se detallan cuáles son sus facultades. En nuestro caso, como además es una constitución federal, también hay un deslinde entre las facultades del Estado federal y de los estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, en la Constitución están los fundamentos del derecho administrativo. La parte dogmática de la Constitución, al enumerar derechos, establece límites, ¿no? Por un lado, establece límites a las atribuciones que tendrán los órganos administrativos, y por el otro lado también establecen obligaciones, por ejemplo, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de todos los derechos en general, pero en particular de derechos económicos, sociales y culturales, ahí le estaría imponiendo a la administración la obligación de realizar prestaciones positivas a favor de los individuos y de los grupos sociales en orden a la satisfacción de esos derechos. Es muy fuerte el vínculo con el derecho constitucional en lo que hace a la organización y atribuciones del Poder Ejecutivo, ya que el Poder Ejecutivo, los ministerios, sus atribuciones son en gran parte
un contenido del derecho administrativo. Algunos hablan del derecho administrativo estático cuando se estudian el modo como está organizado el Poder Ejecutivo y la Administración, y dinámico cuando se estudian el modo como se ejercen sus facultades. Bueno, a tal punto, en lo que hace a la organización y competencia del Poder Ejecutivo y de sus órganos, está tan entremezclado el derecho administrativo con el derecho constitucional, que hay como una zona gris, y si ustedes ven manuales de derecho constitucional, van a ver que se introducen en cuestiones de derecho administrativo cuando ya estudian en detalle el modo como está organizado el Poder Ejecutivo y alguna de sus atribuciones. Con el derecho penal, bueno, hay un vínculo de derecho público, tanto el derecho penal como el derecho administrativo integran el derecho público. Hay algunos puntos de remisión y de subsidiariedad entre ambas ramas del derecho. A veces los delitos se construyen con conceptos que suministra el derecho administrativo. Por ejemplo, los delitos que tienen que ver con el mal desempeño de funcionarios públicos, con la corrupción, con la violencia institucional. Ahí hay con el servicio público, cargo público, que es funcionario, que es un servicio público esencial cuando se cortan las vías de comunicación. Bueno, todo eso hace que haya que el derecho administrativo aporte el significado, el contenido, algunas referencias que están en las normas del derecho penal y que integran los tipos. De modo que hay una función en virtud de la cual el derecho administrativo es convocado a llenar algunos tipos previstos en el derecho penal. Y también entre el derecho penal y el derecho administrativo hay un vínculo suscitado a raíz de que también en el ámbito del derecho administrativo se ejerce un poder punitivo. Esto es el terreno de las penalidades administrativas, que están presentes tanto en el derecho disciplinario como en las normas de poder de policía, que contemplan normalmente un cuadro de sanciones para aquellos que incumplen las obligaciones establecidas en ese régimen de policía. Por ejemplo, un empleado que falta varias veces a su trabajo o que se desempeñe irregularmente, con esa conducta va a motivar la activación del derecho disciplinario. Se le instruirá un sumario. Bueno, si falta mucho, eso no requiere un sumario, es una falta objetiva, ¿no?, que conduce a la cesantía del servicio, a la cesantía por abandono del servicio. Pero bueno, se le instruye un sumario, y si se lo halla en curso en responsabilidad disciplinaria o administrativa, se le aplica una sanción administrativa. Hay también normas de poder de policía, por ejemplo, no sé, la navegación de los ríos interiores o del mar continental. Si se incurren en faltas a ese régimen, la Prefectura Naval Argentina podrá aplicarle sanciones. Hay regímenes de comercio, ahora estamos viendo, por ejemplo, que aparecen controles en las fronteras, controles de los frigoríficos, sobre el modo como declaran la mercadería que exportan. Bueno, en esos casos hay el incumplimiento de obligaciones que están establecidas en normas de policía, y por lo tanto también se aplican penalidades administrativas para sancionar su incumplimiento. Hay un supuesto que puede subsumirse en el caso del poder de policía, pero en realidad es más sutil, y es el de las relaciones de especial sujeción, que da lugar a una especie de potestad disciplinaria que tiene la administración, pero no sobre órganos o empleados que le dependen, sino sobre terceros que están sujetos a una relación de especial sujeción con la administración. Es el caso, por ejemplo, en las instituciones totales, en los servicios penitenciarios,
de la potestad que ejerce el servicio penitenciario sobre los internados, que no son dependientes o empleados públicos, pero sin embargo, por esa relación de especial sujeción es posible ejercer un poder disciplinario que da lugar a la aplicación de penalidades. Y también hay otras relaciones de especial sujeción, bueno, las del derecho fiscal, ¿no? Y la que tienen, por ejemplo, también los proveedores del Estado. Cuando contratan con el Estado, se sujetan también al ejercicio posible por parte de la administración de sus potestades para controlar la ejecución de los contratos y aplicar sanciones, penalidades ante los incumplimientos. Bueno, ahí también están los supuestos que regulan sucesivamente el derecho administrativo disciplinario, el derecho administrativo penitenciario o penal y el derecho administrativo cuando están en juego normas de poder de policía o normas que establecen una relación de especial sujeción entre la administración y los administrados. En principio, todo el bagaje de principios y garantías del derecho penal sustantivo y adjetivo es directamente aplicable al derecho administrativo penitenciario, obviamente, y al derecho administrativo de policía, o que genera relaciones de especial sujeción. En cambio, en el derecho administrativo disciplinario rigen como referencia, pero no es tan estricta la aplicación de los principios constitucionales del derecho penal sustantivo y adjetivo a ese ámbito de aplicación. Por ejemplo, el principio de legalidad en materia disciplinaria no requiere la configuración de tipos minuciosos para regular las faltas disciplinarias. Pueden estar reguladas en términos de incumplimiento de los deberes del empleado público, por ejemplo. Bueno, hay otras relaciones que no requieren un tratamiento en particular, salvo dos. Con el derecho procesal, algo he dicho, en el sentido de que es por razones de seguridad jurídica y para contribuir a una mejor vigencia de la garantía de la tutela judicial efectiva contra las administraciones públicas nacional y provinciales. Bueno, debería hacerse un esfuerzo en torno a cierta unificación, ¿no?, en las instituciones, en los principios generales de los ordenamientos procesales del contencioso administrativo. Y la aclaración también de que hasta que no exista en el orden federal un código procesal administrativo que se aplique al proceso contencioso administrativo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se aplica analógicamente a las contiendas, en las que son parte la administración y los administrados que tramitan en el fuero contencioso administrativo. Pero ahí hay un ejemplo de aplicación analógica, porque el Código Procesal Civil y Comercial está programado para regular conflictos judiciales entre personas que cada una de ellas lucha por su interés privado. En cambio, en la relación contencioso-administrativa, el conflicto es entre el interés privado y el interés público que representa y del que es vicaria la administración. Por eso la jurisprudencia, ahora no, algunas cuestiones que empezaron como desarrollos jurisprudenciales que consolidan esa integración analógica, ¿no?, del derecho procesal civil y comercial a la contienda de contencioso administrativo, ya después se fueron institucionalizando en leyes. Por ejemplo, en materia de medidas cautelares ya tenemos una ley que las regula. Pero anteriormente se aplicaba el Código Procesal Civil y Comercial con más el cuarto requisito que había establecido la jurisprudencia, que era la demostración de que no se afectaba gravemente el interés público con la concesión de la medida cautelar. Y la exigencia de que por lo menos en las urgentes o autosatisfactivas no pudiera concederse la medida cautelar sin un previo traslado al Estado para que justamente la administración se pronuncie sobre el modo como afectaría al interés público la medida cautelar pretendida por el administrado.
La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos tiene en su último título, el título cuarto, algunas normas provisorias, ¿no? Datan del año 72, todavía el Congreso no sancionó un código procesal administrativo, pero esas normas del cuarto título de la ley también establecen algunas peculiaridades que tiene la administración como sujeto procesal. Para poder ser llevada a juicio, por ejemplo, la administración tiene dos prerrogativas. La del agotamiento previo de la vía administrativa por parte del interesado que necesita demandarla o llevarla a juicio, y cuando se trate de una impugnación contra actos administrativos, después de haber agotado la vía administrativa y obtener el acto administrativo que causa estado en sede administrativa, porque ya no puede impugnarse ante, o no es obligatorio impugnarlo ante otro órgano de la administración, la demanda en sede judicial, sin perjuicio de los plazos de prescripción que son más largos, debe interponerse dentro de un plazo breve de caducidad, acabado el cual ya la acción caduca, no puede ser ejercida. El plazo de caducidad, eso rige para el administrado, pero no para la administración, que solo está sujeta a los plazos de prescripción. Esa es claramente una prerrogativa, un trato aparentemente desigual, pero que en realidad es el resultado de ponderar que la administración encarna el interés público. Bueno, les decía que del resto de las relaciones iba a ser alguna referencia a la relación del derecho administrativo con el derecho procesal, que es muy intensa en el ámbito federal, porque justamente al no tener el fuero contencioso administrativo un código propio, usa de prestado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y a una referencia entonces a la relación del derecho administrativo con el derecho privado. Bueno, el derecho administrativo es, junto con el constitucional, es como que exteriorizan por excelencia o antonomasia las características del derecho público, y en el caso del derecho privado eso lo hace el derecho civil y comercial. Son en realidad el derecho civil, el derecho administrativo por un lado y el derecho privado, en particular el civil y comercial por el otro, son en principio como polos opuestos, ¿no? Desde la estructura dogmática de las normas que integran ambas ramas del derecho. Uno regula relaciones de subordinación, donde está presente el interés público y tiene primacía. El otro regula relaciones de coordinación. Las normas de derecho administrativo condensan más principios de justicia distributiva y de justicia general, y las normas del derecho privado condensan más bien el principio de justicia conmutativa. Si bien todas las variantes de la justicia están presentes en todas las normas del ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes que en el derecho civil hay normas que, aunque están ahí metodológicamente, como responden a principios generales, fundamentos, declaraciones de la parte general del derecho, se aplican en forma directa al derecho administrativo. Después, hay normas de derecho administrativo que están en el Código Civil. Bueno, esas también se aplican de manera directa. Por ejemplo, en su momento, cuando o las regulaciones que el Código Civil tiene en materia de responsabilidad del Estado, o el desempeño de funcionarios públicos, la definición de documentos públicos, la definición de bienes del dominio público. Bueno, esas normas se aplican en forma directa al derecho administrativo, porque son normas de derecho administrativo injertadas en el Código Civil, ante la necesidad de colocarlas ahí para que rijan uniformemente y condicionen, ¿no?, los derechos administrativos de todas las provincias, habida cuenta del carácter de unidad legislativa que ostenta por mandato constitucional, artículo 75, inciso 12, el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, y después están las normas de derecho privado que en algún momento, y principios que en algún momento pueden ser útiles para cubrir las lagunas del derecho administrativo. Estas se aplican analógicamente, o sea,
hay que hacer un previo ejercicio de adaptación de esas normas y principios a las peculiaridades del derecho público, administrativo en la especie. Bueno, ¿qué normas hay en el derecho civil que son de interés, de injerencia, que tienen contactos de interferencia con el derecho administrativo? Capacidad de las personas físicas. El derecho administrativo regula la competencia de un órgano, pero digamos, hay presupuesto otro elemento que es la capacidad de la persona física que titulariza y ejerce las competencias del órgano. Y también en los actos administrativos bilaterales, como por ejemplo los contratos administrativos, la capacidad del cocontratante. Bueno, el estatuto de las personas jurídicas, cuáles son de derecho público, cuáles son de derecho privado, locación de cosas, dominio privado, instrumentos públicos, prescripción, etc. Todas esas son instituciones que hablan de una cierta interferencia entre el derecho público y el derecho privado. Derecho administrativo y ciencia de la administración. La ciencia de la administración integra más bien la ciencia política, la sociología jurídica podría integrar también, y estudia desde esos aspectos sustantivos el modo como mejor debe organizarse la administración pública. Los principios de la organización aplicables a la organización administrativa que provienen de la ciencia política, de la ciencia de la administración, no son estrictamente principios jurídicos de la organización administrativa, pero debe tenerse en cuenta todas las enseñanzas, los aportes de estas ciencias para que la regulación jurídica de la organización administrativa se lleve a cabo adecuadamente, ¿no? En base a criterios sociológicos, políticos que garanticen su pertinencia y su sostenibilidad en el tiempo. Nosotros vamos a ver más adelante los principios jurídicos de la organización administrativa, la competencia, la jerarquía, la centralización, descentralización, la concentración, desconcentración. Vamos a ver que hay en la periferia, ¿no? En la periferia dogmática, que da razones de ser a estos principios, bueno, argumentos de la ciencia de la administración. Y normalmente otro tema, y con esto terminamos, que se trata es si el derecho administrativo debería ser o no codificado. Bueno, en nuestro caso somos un Estado federal. Quizás en el supuesto de un Estado unitario sería más viable una unificación, una codificación del derecho administrativo. Esa es una primera dificultad. Otra es su extensión y su carácter permanentemente inestable, o sea, su adaptación, su formación, es un derecho en formación continua. ¿Se acuerdan? Un jus in fieri. Está muy incidido por el avance de la tecnología, por el avance de la ciencia, por el avance de las ideas, los nuevos estándares ideológicos que se imponen en la gestión de gobierno. Entonces, la codificación parecería ser metodológicamente más adecuada para materias más estables, ¿no? Para materias más estables. Eso no quita la posibilidad de una codificación parcial o selectiva de algunas ramas, de algunas instituciones del derecho administrativo. Por ejemplo, tenemos codificada en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo los grandes rasgos del procedimiento administrativo, la regulación, el régimen jurídico del acto administrativo. En el régimen de contrataciones, el decreto 1023 del 2001, bueno, ahí está contenido el régimen de contrataciones de la Administración Nacional, y ahí y en su reglamentación. En materia de empleo público, en materia de administración financiera, puede haber sistematizaciones, codificaciones parciales de algunas instituciones del derecho administrativo, pero salvo en estados unitarios, con administraciones, con regímenes administrativos muy consolidados, no se aprecia en el derecho comparado en general una codificación del derecho administrativo como si las hay en otras ramas del derecho.
Para concluir, recuerden que como usamos esta palabra, código, eso no nos lleve a pensar que el derecho administrativo estaría dentro del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que faculta al Congreso a dictar códigos, pero en los derechos de fondo, no en materia de derecho público. El derecho administrativo es una rama de derecho público local. Todas las provincias pueden dictar sus normas de derecho administrativo, sus códigos totales o parciales, selectivos de derecho administrativo, al mismo tiempo que la nación. Por lo tanto, es importante que si las provincias codifican, y de hecho es bastante común, así como es difícil la codificación del derecho administrativo federal, es más habitual la existencia de algunos códigos de temas en particular de derecho administrativo en las provincias. Las provincias tienen sus códigos contenciosos administrativos, algunas tienen sus códigos de contrataciones, etc. Bueno, ahí será importante una tarea de coordinación para no someter al administrado a una especie de escándalo jurídico que atente contra la seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de la tutela judicial y administrativa efectiva. Bueno, seguiremos en otra clase con fuentes y con principios de la organización administrativa.